La distancia entre nosotros, narrado por Elena. La primera vez que vi a Marcos fue un lunes de septiembre. Yo acababa de entrar a trabajar en una consultoría financiera en el barrio de Salamanca y él ya llevaba 3 años allí. Recuerdo que pensé, Dios mío, qué serio. Estaba en la sala de reuniones, con su traje gris impecable, revisando unos informes con esa concentración que parecía blindarle del resto del mundo. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Mi jefa, Raquel, me lo presentó. Marcos, ella es Elena, la nueva del equipo de comunicación. Él alzó la mirada, me dio la mano con firmeza, una de esas manos frías y seguras, y dijo, encantado, nada más. Volvió a sus papeles. Yo, que siempre he sido de hablar hasta por los codos, me quedé con la palabra en la boca. Vale, tío, tampoco hace falta ser tan borde, pensé, pero no dije nada. Solo sonreí y me fui a mi escritorio. Las primeras semanas fueron raras. Yo intentaba encajar en esa oficina donde todos parecían robots con corbata. Hablaba con todo el mundo, hacía bromas en la cocina, organizaba cafés después del trabajo. Marcos era como una estatua, siempre trabajando, siempre callado, siempre con esa cara de tengo cosas más importantes que hacer. Pero había algo en él que me intrigaba. No sé si era su silencio o el hecho de que parecía llevar el peso del mundo en los hombros. A veces lo veía quedarse hasta tarde solo en su escritorio, con una taza de café frío al lado del ordenador. Y yo me preguntaba, ¿qué piensa este tío? ¿Tiene amigos? ¿Sale alguna vez de aquí? Un viernes, ya casi todos se habían ido, yo me quedé terminando un proyecto, él también estaba ahí. Me levanté para hacer un café y le pregunté si quería uno. ¿Café?, dijo, como sorprendido de que alguien le hablara. Sí, tío, café, esa cosa caliente que te mantiene vivo. Por primera vez lo vi esbozar algo parecido a una sonrisa. Vale, solo, sin azúcar. Claro, amargo como tu alma. Solté sin pensar. Se rió. Una risa corta, casi invisible, pero se rió. Y yo sentí como si hubiera ganado algo. Después de eso, las cosas cambiaron un poco. No es que nos hiciéramos mejores amigos de la noche a la mañana, pero empezamos a hablar. Pequeñas conversaciones en la cocina, comentarios sobre proyectos, alguna broma tonta de mi parte que él recibía con esa media sonrisa suya. Descubrí que Marcos era de Segovia, que había estudiado en la Complutense, que vivía solo en Chamberí, que le gustaba el montañismo y que los fines de semana se iba a la sierra. Que no hablaba mucho porque, según él, no tengo mucho que decir. Joder, Marcos, ¿todos tenemos algo que decir?, le dije una vez mientras comíamos en la terraza de un bar cerca de la oficina. Tú sí, respondió, mirándome con esos ojos oscuros que parecían analizarlo todo. Tú tienes opinión sobre todo. ¿Y eso es malo? No, es diferente. No supe si era un cumplido o una observación neutral. Con él nunca se sabía. Pasaron los meses. El otoño se convirtió en invierno. Madrid se llenó de luces navideñas y yo empecé a darme cuenta de que buscaba excusas para quedarme hasta tarde, para cruzarme con él, para provocar esas pequeñas conversaciones que me hacían sentir, no sé, viva. Una noche de diciembre salimos a tomar algo después del trabajo, solo nosotros dos. Fuimos a un bar en Malasaña, uno de esos sitios con poca luz y música indie de fondo. Yo hablaba sin parar, como siempre, sobre mis planes de viajar a Lisboa, sobre un libro que estaba leyendo, sobre mis amigas, sobre todo y nada. Él me escuchaba, y no era esa escucha distraída que te dan la mayoría de las personas. No, Marcos escuchaba de verdad, con atención, como si cada palabra que yo decía tuviera importancia. En un momento de silencio, me miró y dijo, «No te cansas nunca, ¿verdad? ¿De qué? De esto, de hablar, de moverte, de estar siempre en marcha». Me encogí de hombros. No sé hacerlo de otra manera. ¿Y tú?
¿No te cansas de estar siempre tan cerrado? Él tardó en responder. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba incómodo, y dijo: a veces, pero es más fácil así. ¿Más fácil que qué? Que abrirse y que te decepcionen. Ahí fue cuando lo sentí, esa punzada en el pecho, ese joder. Este tío me importa más de lo que debería. Nos besamos esa noche. Fue raro, inesperado, perfecto. Salimos del bar y hacía un frío que pelaba. Yo iba hablando de algo, ni me acuerdo de qué, y de repente él se detuvo, me miró y me besó. Así, sin avisar, en medio de la calle Fuencarral. ¿Por qué has hecho eso?, le pregunté, aturdida. Porque llevo semanas queriendo hacerlo, dijo con esa seriedad tan suya. Y porque si no lo hacía ahora, iba a seguir dándole vueltas hasta volverme loco. Me reí tanto que casi lloro. Y lo besé otra vez. Los primeros meses fueron mágicos. Sí, sé que suena cursi, pero es la verdad. Marcos era distinto conmigo, más abierto, más suave. Me llevaba a caminar por el Retiro, me cocinaba pasta los domingos, me mandaba mensajes cortos pero dulces durante el día. ¿Comiste? Ten cuidado al volver, te veo luego. Yo lo llenaba de vida. Eso es lo que él decía, que yo era como el sol, que lo sacaba de su cueva, que me necesitaba. Y yo me sentía importante, especial, como si finalmente alguien me viera de verdad. Pero también empecé a notar las diferencias. Yo quería salir, conocer gente, ir a conciertos, viajar sin planear nada. Él prefería quedarse en casa, tener todo controlado, saber exactamente qué íbamos a hacer y cuándo. Yo cambiaba de opinión todo el tiempo. Él se aferraba a sus rutinas como si fueran sagradas. Yo necesitaba hablar de todo, procesar las cosas en voz alta. Él se guardaba todo dentro y explotaba semanas después. Al principio pensé que podíamos equilibrarnos, que yo le enseñaría a ser más espontáneo y él me ayudaría a ser más centrada. Pero la realidad fue otra. La primera pelea fuerte fue en marzo. Yo había organizado un fin de semana en Valencia con mis amigas. Se lo dije una semana antes. ¿Una semana antes?, me dijo, con ese tono frío que odiaba. Elena, yo ya tenía planes. Voy a la sierra con un amigo. Bueno, pues cambia tus planes, o ven conmigo. No funciona así. Yo planeo las cosas con tiempo. No puedo cambiar todo porque tú decides algo de un día para otro. Pero es un puto fin de semana, Marcos. No es el fin del mundo. Para ti no, para mí sí. No fui a Valencia. Me quedé en Madrid, enfadada, sintiéndome atrapada. Y él se fue a la sierra, inflexible como siempre. Las peleas se hicieron más frecuentes. Por cosas tontas, porque yo llegaba tarde, porque él no quería ir a una fiesta de mi trabajo, porque yo cambiaba de restaurante en el último minuto, porque él nunca quería hacer nada espontáneo. ¿Por qué no puedes relajarte un poco?, le gritaba. ¿Por qué no puedes ser un poco más responsable?, me devolvía. Y ahí estaba, la palabra, responsable, como si yo fuera una niña que necesitaba que la corrigieran, como si mi forma de ser estuviera mal. Un día le dije: me haces sentir como si fuera demasiado ruidosa, demasiado caótica, demasiado todo. Él se quedó callado. Esa maldita costumbre suya de no responder cuando más lo necesitaba. No es eso, dijo finalmente. Es que a veces me agobias. Necesito espacio, necesito silencio. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Intentamos arreglarlo. Los dos lo intentamos. Yo trataba de ser más organizada, de avisarle las cosas con tiempo, de respetar su necesidad de soledad. Él intentaba ser más flexible, salir más, hablar más. Pero era como forzar dos piezas que no encajaban. Cada esfuerzo nos desgastaba un poco más. En junio, después de una cena horrible donde apenas hablamos, me miró y dijo: ¿tú eres feliz? La pregunta me dejó sin aire. No lo sé, respondí, honesta por primera vez en semanas. ¿Tú? Tampoco.
Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, definitivo. Terminamos en julio, en su piso de Chamberí, con las ventanas abiertas y el ruido de la calle entrando como un eco lejano. No hubo gritos ni portazos, solo una conversación tranquila, adulta, devastadora. Te quiero, le dije con lágrimas en los ojos. Pero no puedo seguir sintiéndome mal por ser como soy. Y yo no puedo cambiar lo que soy, respondió él, con esa mirada triste que nunca le había visto. Te quiero, Elena, pero creo que nos hacemos daño. Tenía razón, los dos lo sabíamos. Dejé la empresa 2 meses después. No podía verlo todos los días, fingir que estaba bien, sonreír cuando nuestros ojos se cruzaban en la cocina. La última vez que hablamos fue por mensaje. Él me escribió: espero que seas feliz, te lo mereces. Yo respondí: tú también, Marcos, cuídate mucho. Y eso fue todo. A veces, cuando camino por Malasaña o paso por el Retiro, pienso en él, en cómo nos quisimos a nuestra manera, con todas nuestras diferencias, en cómo 2 personas pueden amarse y aún así no ser suficiente. Marcos me enseñó que el amor no siempre gana, que a veces, por más que lo intentes, las diferencias son demasiado grandes, que puedes querer a alguien con todo tu corazón y aún así tener que dejarlo ir, porque al final no éramos el equilibrio que buscábamos. Éramos 2 mundos que chocaban y ninguno estaba dispuesto a desaparecer por el otro. Y eso duele, pero también es lo más honesto que pudimos hacer.